años como los globos grandes esos que hay, que ustedes saben que se le ponen bolsas de arena para que no se eleven más de lo que están supuestos a elevarse. Entonces cada vez que tú encuentras una bolsa se eleva más. Los años son como esas bolsas, no somos globos y queremos llegar hasta el cielo. Mientras más bolsas contamos, más podemos llegar a Dios. Así que me siento un poco más liviano y quizás estemos más cerca del Señor. Y ayer mi esposa me invitó al cine, me invitó a comer. Mi esposa trabaja como Dios. Tú sabes que Dios muchas veces nos manda a hacer las cosas. Yo fui que manejé, yo fui que pagué, pero nosotros somos el instrumento, ¿no? Por poco nos sacan del cine. Por los sollozos y los llantos míos, uno se va a poner un poco sentimental cuando se pone viejo. Hay que tener cuidado ya de las películas que uno elige a ver ya. Y hay que, muchachos, que nos van a botar de aquí. La película que vimos fue The Space Between Us, el espacio entre nosotros. Pero es un mensaje bello. Y yo personalmente me emociono mucho cuando veo el espacio, cuando nos vemos la Tierra desde el espacio, cuando vemos lo insignificante que somos y lo poderoso que es Dios y aún cómo Él murió por nosotros y las cosas que hace por nosotros son increíbles. Eso me emociona, entonces yo creo que uno se está poniendo bien porque se va a poner un poco sentimental. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es uno de los temas que nos golpea fuertemente, hermano, y es el hecho de esperar en Dios. Yo creo que si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, yo creo que la mayoría aquí podamos reconocer que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar, simplemente no estamos dispuestos a esperar, no nos agrada. Y ahora que aprendimos la semana pasada que los días se han acortado, ahora queremos esperar menos porque entonces sabemos que tenemos menos tiempo, ¿no? Pero el esperar se puede convertir en una frustración para nosotros y realmente muchas veces nos molesta. No sé si alguno de ustedes ha estado en una luz roja esa que no cambia y se rompió el semáforo. Y es que no nos damos cuenta que tenemos que esperar los segundos que tenemos que esperar. Estamos en una consulta de un médico y tú llevas rato y esperas y te da la impresión de que todos los que están entrando llegaron después que tú. Dice, pero a mí el único no me llama, será porque yo soy hispano, qué cosa es. Y nos desesperamos. O estás haciendo una llamada por teléfono y dices, espera, vamos a ponerte en hold un tico y te ponen una musiquita ahí de fondo. Y hay un momento y dice, ya han pasado como 3 conciertos y a mí no me agarran el teléfono. Y es que, hermanos, hemos perdido ese detalle de esperar. Y con Dios nos pasa exactamente igual. Pero bueno, vamos a ponernos aquí, vamos a buscar Santiago 5. A leer a partir del 7. Vamos a ver del 7 al 10. Santiago 5. Del 7 al 10. Cuando tenga la palabra, vamos a poner aquí para leer la palabra del Señor. Santiago 5, del 7 al 10. Y lo van a tener también la oremos, entonces leamos la palabra de Dios. Dice la Biblia, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, Padre. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y las familias que pudieron venir hoy, Señor. Y te pido por los que no pudieron venir, que tú seas con ellos también, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo, Señor mío, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Padre, estamos prestos para recibir lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu nos unas a todos hoy en una sola persona, en un solo sentir y un solo país. En el nombre de Cristo oramos, Padre amado. Amén y amén. Entonces, como está diciendo, que nos pasa exactamente igual cuando no queremos esperar con Dios. Y es que muchas veces pensamos que Dios
ebullición. Tú te sientes como que estás gastando energía, que estás gastando combustible, pero las ruedas no dan vuelta. Estás parado en el mismo lugar y no te mueves. Y es que no estamos acostumbrados a esperar. Otras veces parece que cuando más necesitamos de Dios y cuando más queremos que Él esté ahí, Él no tiene apuro ni motivo. Tú le llamas, le clamas y Él simplemente no te escucha. Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué se demora tanto? Siempre preguntamos ¿por qué? Porque para nosotros es una demora que se hace incómoda. Es una demora que te dice, Padre, yo te clamo, yo te busco, yo te oro, pero yo no veo señales, yo no veo respuestas, yo no te veo por ninguna parte. Y ahora, es más difícil cuando nosotros estamos en un momento o en una situación bien complicada en nuestra vida, donde de verdad estamos clamando a Dios, donde de verdad estamos buscando a Dios, donde de verdad estamos pidiendo al Señor que nos muestre y no vemos respuesta. Ahora, ¿cuál es lo peligroso de eso? Es que muchas veces en la privacidad de nuestros corazones, muchas veces cuando nos quitamos quizás la fachada del cristianismo y dejamos el cristianismo a un lado, nos puede cruzar por la mente. ¿Será verdad que Dios existe? Y cuando tú agarras eso, enseguida te sientes mal por haberlo pensado y no quieres volver a pensarlo. No quieres que te vuelva a pasar por la cabeza hasta lo pensaste. Te cruzó por la mente si es verdad la existencia de Dios. Satanás es astuto, hermano, y él aprovecha todas esas oportunidades para cruzarnos porque él quiere que tú te sientas abandonado. Y es así como muchas veces nos sentimos. Nos sentimos como que Dios se fue de nuestra vida, que nos dejó. Eso me recuerda la historia de un piloto que iba en un avión con unos cuantos pasajeros. Era un avión de 4 motores y entonces de pronto se apaga un motor y todo el mundo se quedó así. ¿Qué pasó aquí? Se apaga el segundo motor. La gente ya dice, no, ya esto de alarmarse. Pero se apaga el tercer motor. Ya empieza a correr el miedo, la gente se empieza a desesperar y a lo último se apaga el cuarto motor. Ya pánico cubre el avión completo y todo el mundo está, ¿qué vamos a hacer? Estamos sin motores, nos vamos a caer. Y de pronto se abre la puerta del piloto, la cabina del piloto. Y sale el piloto y todo el mundo mirando al piloto. El piloto viene con un paracaídas y va camino a la puerta de salida del avión. Todo el mundo se queda así. Él se mira y ve que todo el mundo lo está mirando. Le dice, señores, no se preocupen que yo no los voy a abandonar, solo voy a buscar ayuda. Hermanos, muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos como que estamos en el aire, en un motor, en un avión sin motor, y que Dios se tiró en paracaídas y nosotros quedamos solo ahí listos a entrar aire. Eso es parte, hermano, de la trampa y la mentira del enemigo. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido ese sentimiento y hemos pasado por esas situaciones. Pero aún así, la Biblia nos recalca una y otra y otra y otra vez más. Esperemos en el Señor. La Biblia nos dice constantemente que esperemos en el Señor. Si vemos, por ejemplo, el Salmo 130, como una docena de ejemplos que hay en la Biblia, en versos 5, 6, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperada. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Santiago 5:7, como vimos al principio, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, en la vida cristiana es muy importante saber esperar. Es muy importante para nosotros los cristianos tener la capacidad de esperar. Ahora, ¿qué quiere decir esperar? Sentarnos en un sillón ahí no hacer nada hasta que algún día algo pase. ¿Qué significa esperar
cuando tú estás en medio de un problema difícil, una situación de verdad que te está atormentando en tu vida, tú has clamado a Dios, tú has orado al Señor, tú has pedido que Dios interceda y tú no lo ves, tú no escuchas respuesta, tú no ves la mano de Dios por ninguna parte. ¿Qué significa en ese momento esperar? La respuesta de la Biblia, hermanos, si lo vamos a decir de forma teológica, de una forma sencilla, es esperar en Dios, es no salirse de Dios para resolver tu problema. O sea, esperar en Dios, en otras palabras, significa no salirse de Dios para resolver tu problema. Ahora, pongo un ejemplo cuando tú tienes una situación con tu matrimonio y tú estás clamando a Dios y hay problemas entre ustedes y tú dices, bueno Señor, ya he esperado suficiente, yo llevo un tiempo clamando y pidiendo, aquí no hay cambio en esta persona, yo me retiro. Eso es no esperar en Dios. Vamos a suponer que estás lidiando con una situación con tu pareja, tú estás clamando, digo con tu pareja, ya dije tu pareja, con tu amigo, tú estás clamando, estás pidiendo al Señor, que podamos ponernos de acuerdo, que podamos trabajar nuestras diferencias, pero llega un momento que dice, hasta aquí ya, hoy lo sembré, no la aguanto una más. Eso es no esperar en Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones que van por fuera de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros dejamos de esperar en Dios. Cuando tú estás pidiendo a Dios y tienes una enfermedad y no sabes qué es, los médicos no dan un pie con bola y te vas a un juego, a un curandero o a una leedora de cartas para que te lea tu futuro y vea qué tienes que hacer, eso es no esperar en Dios. Porque sabemos que Dios no le agrada eso. O sea, cuando nosotros salimos de Dios para resolver nuestros problemas, entonces nosotros no estamos esperando. Ahora, somos tremendamente tentados. Cuando de verdad tenemos un problema y no vemos la mano de Dios, somos tentados a querer resolver los problemas nosotros mismos. Eso es una oportunidad para el enemigo. Cuando nosotros vamos o tenemos un problema difícil y no vemos la mano de Dios en el tiempo que nosotros consideramos suficiente. Yo creo que ya que el tiempo es suficiente que yo le di a Dios para resolver mi problema. Ya llevo 2 horas orando, yo creo que eso es más que suficiente. Si no veo la mano de Dios, ya yo voy a querer resolverlo de mi manera. Hermano, entendemos que el enemigo se aprovecha de eso. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando llega el momento donde tú cumpliste con tu tiempo de espera y tú dices, yo no voy a esperar más en Dios y yo voy a empezar a tomar la solución en mi hermano, yo voy a empezar a quejarme y a protestar en contra de Dios, Dios no está haciendo nada por mí, yo no sé por dónde está Dios, yo voy a resolver este problema yo mismo. ¿Qué pasa? Dice Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez que está delante de la puerta. Hermanos, si tú tienes un espíritu protestón, yo diría una persona que está protestando constantemente en contra de Dios, en contra de tu hermano, es porque estás cansado. Cuando tú tienes un espíritu protestón, es porque tú estás cansado de esperar en Dios. Cualquier cosa que pase en tu vida, te cambiado de trabajo, ya tú estás protestando, ya yo sé que esto es lo que me quieres votar, me he cambiado de esta posición y ya yo sé que ahora tú eres una persona que cree en Dios y tú le oras a Dios y tú le entregas tu vida a Dios, pero si tu jefe te cambia de máquina, ya me quieren votar, yo sabía que por eso venía, por eso es que mamá me ha saludado 2 veces la semana pasada no me saludó, porque ya me quería votar. Hermano, si tú estás protestando, si cada cosa que pasa en tu vida tú no estás de acuerdo con ella, cada cosa que sucede en tu vida tú protestas, tú te rebelas y eso no es como yo quería, ya yo sé que quieren algo en contra mía, es porque tú simplemente no has entendido lo que es esperar en Dios. Tú te desesperas por todo porque tú no has entendido lo que es esperar en Dios. Tú no confías de que Dios es soberano. Vamos a llegar ahí, no quiero adelantarme mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros protestamos constantemente y nos desesperamos ante Dios? Dice Santiago que Dios, de ser tu salvador, se convierte en tu juez. Y esto es eso. Cuando nosotros nos cansamos en esperar en Dios y empezamos a resolver las cosas a nuestra manera, dice Santiago 5:9, que Dios se convierte de tu salvador en tu juez. Y hablamos del Dios que tenemos, porque estuvimos hablando la semana pasada de la creación del mundo. No creo que querramos a ese Dios tan poderoso como nuestro juez.
Así que tratemos, hermano, en otras palabras, de no desesperarnos. A la Biblia nos da muchísimos ejemplos de personas como nosotros que tuvieron que esperar a Dios. Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años para que Dios les prometió el hijo lo tuviera. Si vamos a buscar, Noé esperó 100 años para ver la primera nube que Dios le dijo que iba a inundar, que iba a llover y que iba a inundar la tierra. 100 años estuvo esperando, nosotros nos quejamos que estamos esperando. María y Marta tuvieron que esperar a que Cristo intencionalmente se atrasara en llegar a salvar a su hermano porque Cristo quería hacer el milagro tremendo de la resurrección del hacha. Si vemos a Ana, tuvo que esperar para salir embarazada. Ruth tuvo que esperar para conseguir un esposo. Los discípulos de Cristo, Cristo los mandó a Jerusalén y dice, esperen a que llegue el Espíritu Santo. No le dijo cuándo iba a llegar. Nosotros, hermanos, llevamos más de 2000 años esperando a Cristo. Entonces la Biblia está llena de ejemplos donde tenemos que esperar. Pero de la misma manera está llena de ejemplos de cómo Dios está actuando en nuestra vida. Vemos los milagros y las cosas grandes que Dios está haciendo hoy en día. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios nos ha cruzado de brazos, pero llevemos la Biblia llena de ejemplos de que hay que esperar y a nosotros no nos gusta esperar. Parte de la experiencia cristiana, hermano, parte de nuestra vida envuelve espera. Una gran parte de la experiencia humana, una gran parte del discipulado de Dios con nosotros requiere esperar en Él. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Si lo vemos desde el punto de vista más teológico o más fuerte, como dijimos, esperar en Dios sería no salirse fuera de Dios. Pero si lo vemos desde un punto de vista más espiritual, desde un punto de vista más consciente, diríamos que esperar en Dios es obedecerlo mientras Él hace su voluntad en nuestra vida. Es obedecer a Dios mientras esperamos que cumpla sus planes en nuestra vida. Ahora, nunca veremos los planes que tiene Dios en secreto para nosotros, a menos de que Dios vea de que tú estás obedeciendo lo que ya Él te reveló públicamente. En otras palabras, si tú quieres ver los planes que Dios tiene en tu vida, que son secretos para ti en este momento, Él tiene que ver que ya tú estás obedeciendo lo que ya Él te reveló. Dios no te va a decir todo lo que tiene planeado para ti, a menos que tú empieces a cumplir con lo que ya Él te dio, y entonces a partir de ese momento es que Él te va a seguir revelando las otras cosas que Él tiene para ti. Pero tú tienes que empezar a hacer lo que Dios te manda a hacer. Es como si tú vas al médico. Si tú vas al médico ahora porque tú estás enfermo, el médico te va a mandar una receta para tu medicina. Ahora, ¿qué tú crees que quiere el médico que tú hagas para que tú te pongas bien? Que te tomes la medicina, ¿no es así? Él no quiere que tú estés estudiando y aprendiendo acerca de la medicina. Él no quiere que tú estés meditando acerca de la medicina. Él no quiere que tú estés hablando con todo el mundo acerca de esa medicina. Él quiere que tú te tomes la medicina. Y que cuando tú te tomes la medicina, entonces esperes a que esa medicina haga el proceso para el cual fue diseñada para poder sanar. Pero nosotros no queremos muchas veces tomando la medicina. ¿Y qué pasa? Que mientras más nos demoremos, hermano, en cumplir con la receta que Dios nos dio, que nos tomemos la medicina para curarnos, más se nos va a atrasar el tiempo que vamos a estar en tiempo y más tiempo vamos a estar padeciendo de esa enfermedad. En otras palabras, hermano, tenemos que obedecer y cumplir con lo que Dios ya nos dio para poder sentirnos mejor. Mientras más nos demoremos en tomar la medicina y cumplir con la receta que ya Él nos dio, más se va a atrasar el tiempo que nosotros demoramos en ponernos bien. Pero ahora, nos gusta mucho hablar de las cosas de Dios. Nos gusta pensar acerca de lo que está escrito. Nos gusta que nos hablen acerca de lo que está escrito. Pero no nos gusta hacer lo que ya está escrito. Y realmente lo que Dios está interesado, hermano, es que tú hagas lo que está escrito. Porque no nos tomamos la medicina, pero nos preguntamos, ¿por qué todavía estoy enfermo? ¿Por qué todavía no me siento bien? Y es que no acabamos de obedecer al médico y nos tomamos la medicina para que Él nos cure. Ahora, sabemos que no todos los problemas, hermanos, son iguales y todos toman el mismo tiempo para arreglarse. Eso es que está claro. No es lo mismo si el problema tuyo es un dolor de muela o si el problema tuyo es un problema de matrimonio. Sabemos que hay tiempos, términos en que Dios va a orar en nosotros para eso. Pero tenemos que entender que en todo hay un tiempo que tenemos que esperar para que Dios pueda hacer su voluntad en su vida.
O sea, tu obediencia afecta el tiempo en que tú vas a esperar. Mientras más obediente tú seas con lo que Dios ya te mandó que hicieras, menos tiempo vas a tener que esperar pasando por los problemas que tú estés pasando en este momento. Por eso que muchas veces esperamos años por cosas que Dios pudo haber resuelto en meses. Esperamos meses por cosas que Dios pudo haber resuelto en días. Y es porque no acabamos de entender que si no obedecemos a Dios, estamos alargando y atrasando el plazo del cumplimiento de las cosas que Él tiene para nuestra vida. Leemos sobre eso, discutimos sobre eso, verificamos sobre eso, pero no acabamos de actuar en eso. Y eso muchas veces, hermanos, es lo que nos atrasa. Nuestra fe y nuestra obediencia en Dios es lo que decide la mayoría de las veces el tiempo en que nosotros nos demoramos. Ahora, no podemos, y esto es una cosa que nos pasa mucho, queremos que las cosas, cumplimos con lo que Dios nos manda y queremos que las cosas sucedan así de repente. Esta es la historia de un niño que le mandan un trabajo de ciencia de la escuela y el trabajo era plantar unas semillitas en una macetica de tierra, regarla y esperar que naciera la plantita. Él viene por la noche con todas las direcciones que le dio el maestro y a pie de la letra agarró la macetica, le echó la tierra, puso las semillitas ahí, la tapó, la apisonó un poquito, le echó agua y terminó. El sábado por la mañana se levantó y fue corriendo para la cocina a ver la matica afuera. Por supuesto que se desanimó cuando vio que no había matica ninguna. Y a nosotros muchas veces nos pasa exactamente igual. Él estaba esperando, o él pensaba, que si él cumplía exactamente lo que le había mandado al maestro a hacer el día antes, al otro día, él iba ya a recibir el fruto de su trabajo. Y no es así. Porque aunque él no vio la matica debajo de esa tierra, el proceso de metamorfosis de esa semilla estaba ocurriendo en el momento preciso, en el tiempo preciso para que esa semilla estaba diseñada a nacer, iba a nacer. Muchas veces, hermanos, porque no veamos, o porque Dios está en silencio, no quiere decir que Dios no está trabajando. Muchas veces tenemos que entender que para que se cumplan los objetivos y los propósitos en su vida, tenemos que esperar que llegue el tiempo preciso y la condición precisa para que Dios revele y dé respuesta de tu situación en este momento cualquiera que sea. Nos desesperamos y pensamos que tiene que ser al momento porque quizás estamos cumpliendo con la receta o con la dirección del maestro, pero muchas veces Dios trabaja en secreto porque está haciendo cosas que tú no las puedes ver a simple vista, pero van a hacer la diferencia para que se resuelva tu situación. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y revelar a los injustos para ser castigados el día del juicio humano. Dios libra a su pueblo de cualquier situación y tiene el poder para hacerlo. Nada puede impedir a Dios que haga lo que Él quiera hacer, y Él puede librarte de ese problema. Él sabe cuál es el problema. Cuando tú estés tentado a protestar en contra de Dios porque no se ha resuelto tu problema, eso es una oportunidad que Dios te está dando para que tú le alabes y le adores mientras Él está trabajando en tu problema. No desaprovechen esa oportunidad porque es la trampa del enemigo. Ahora, ¿qué está haciendo Dios mientras esperamos en Él? Hay dos cosas fundamentales que pasan, hermano, y se reflejan muy claras en la historia de José. En Salmo 105:16 dice que Dios trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo el sustento de pan. Envió un varón delante de él, a José, que fue vendido como siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Hermano, la vida de José estuvo planificada y medida al detalle. Dios tenía planes específicos con él, tiempos perfectos, cuando Él creó la vida de José. Una de las razones, hermanos, por las que muchas veces tenemos que esperar es porque nos va a pasar como José. Dios tiene planes contigo mucho más grandes que tú mismo. Dios tiene planes contigo mayores que tú. Y muchas veces nos concentramos nada más en los beneficios de nosotros, pero como la vida de José
nosotros tenemos que entender que Dios tiene planes con nosotros muchas veces mayores que nosotros mismos. Y eso requiere que tengamos que esperar en la voluntad de Dios. Aunque fue duro para José, nadie dice que fue fácil. Dios tenía planes con José que eran mayores que José. Y sabemos cómo Dios, porque usó Dios para cumplir sus planes en la vida de José. Los hermanos se pusieron celosos porque él lo arrojaron a un pozo mientras decidían si lo mataban o no. Lo vendieron como esclavo a Egipto, estuvo agonizando como esclavo hasta que lo vendieron en Egipto en la casa de ¿cómo se llamaba este hombre? Aliafar. Putifar. Ahí él pensaba que las cosas iban bien, pero la mujer lo acusó de querer violarlo y volvió a caer preso y la historia siguió. Fue una historia difícil, parecía como